Bueno, buenas noches. Bienvenidos todos. Vamos a iniciar la clase, pero antes vamos a pasar una pequeña lista. Van a contestar presente. Y si pueden encender las cámaras, enciendan las cámaras todos, por favor. ¿Quién más? Todos encienden la cámara. Profe, le hablo de Eduardo. Yo tengo problemas con el del PC. Ok, enciéndanlo todo para ver, a veces, para conocernos. De pronto, ustedes me conocen, yo no los conozco. Me los encuentro por la calle. O ustedes me encuentran por la calle, de pronto sí me sacan, pero yo no lo... De pronto no hemos... de pronto somos hasta vecinos y no sabemos. ¿Quién más falta? Los demás compañeros. Solamente han encendido la cámara 5. Aquí dice a Lorena que no le funciona. Lorena, no le funciona la cámara. No, profe. Estoy en PC y no se... Listo, ¿cuántos vemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltan todavía 8. Bueno, no apaguen las cámaras mientras contestan a lista. A ver. Lorena Inés Sala González. Presente, profe. Carlos Alberto Llano Severiche. Presente, profe. José Fernando Martínez Padilla. Presente, profe. Eduardo José Pacheco Morelo. Presente, profesor. Byron Rivera Garay. Presente, profe. Luis Eduardo Sánchez Cantillo. Luis Eduardo Sánchez Cantillo. Profe, yo creo que ya fue. ¿Tiene qué? Salió. Ok. Elín Karina Vázquez, Paternina. Presente, profe. Karina Luz Viloria Ruiz. Karina. Karina no está. Gustavo David Vitola Barreto. Presente. Ok, miren entonces, esto es fundamental porque hoy van a hacer un examen. Entonces, bueno, pueden entrar después, todavía no estamos en el examen. Pero si no hacen el examen, los que no lo hagan tienen que tener una excusa justificada porque no lo hicieron para volverle. La única que tiene excusa es Dina. Dina está en la clase porque todavía no aparece en la plataforma hasta ahora. Correcto. Bueno, entonces, un gusto haberlos visto. Apagamos las cámaras. Vamos a iniciar antes de la clase. Vamos a ir adelantando las otras, una clase que tenemos. Antes de iniciar el parcial. Listo, en esta ocasión el tema de hoy van a ser los ingresos del presupuesto público, su clasificación. Vamos a ver también los gastos, o sea, vamos a tener ingresos y gastos en el transcurso de... ¿Cómo?
El examen a las 7:10. Ok. A las 7:05 los dejo para que hacemos a las 7 los dejo para que un breve break, para que arranquen a las 7:10 enseguida. Hasta las 7:10 se les habilita el examen. Hasta las 8:02. Tienen 52 minutos para hacerlo. Pero el que estudió, el que hizo bien, se ríe solito, en menos de 10 minutos lo hace. La ventaja que tienen una sola oportunidad, y la ventaja que tienen que inmediatamente les califica. Si cualquier reclamación, con gusto después, utilicen la consulta de la plataforma por consulta, pero me escriben algo de esa prueba, le hice una consulta en la plataforma, por ahí podemos debatir cualquiera situación. Si ustedes creen que una pregunta era correcta, con su sustento verdadero, las diapositivas que dijimos, que estudiaran. Contra eso sustentan su pregunta. Bueno, en esta ocasión entonces vamos a hablar de lo que es el presupuesto. El presupuesto va a tener varios eventos y varias formas de programarlo, y está dividido en varias partes. Vamos a tener el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gasto. ¿Qué es el presupuesto de ingresos? Son flujos de recursos, lo que la empresa le ingresa para poder sostenerse y pagar sus obligaciones. Y el de gastos son las erogaciones que hace la empresa para su funcionamiento, para pagar su deuda pública, para pagar la inversión que haga. Los ingresos se pueden clasificar en recursos de capital, contribuciones para fiscales, fondos especiales y los establecimientos públicos y transferencias. O sea, vamos a tener ingresos que pueden ser, podemos ver la clasificación, que pueden ser corriente o no corriente, recursos de capital, contribuciones para fiscales, fondos especiales, establecimientos y transferencias que vienen de otras entidades públicas. Por lo general, de los municipios hacia la nación, existe una transferencia que ustedes muy comúnmente escuchan, que es: ya transfirieron el Sistema General de Participaciones, que abreviado es SGP, Sistema General de Participaciones. Ese sistema va para gastos en algunos municipios que son de cuarta categoría en adelante, de tercera categoría en adelante, pueden coger eso, algún porcentaje que es el 40% de ese sistema para funcionamiento. Pero los municipios de categoría segunda, primera y especial no lo pueden coger, tienen que suplirse con sus propios recursos. Y los que reciben esas transferencias tienen alguna, aparte del 40% de funcionamiento, las demás son con destinación específica, para pagos de educación, salud, saneamiento ambiental, lo que es agua potable, alcantarillado, ahora también el tema del saneamiento ambiental, o sea, proteger las cuencas ambientales, hidrográficas, los bosques, etcétera. Hace también parte de ese presupuesto. Y en el de gastos, tenemos el presupuesto de gasto, que ese presupuesto de gasto puede ser un presupuesto de gasto de funcionamiento o gastos generales. Vamos a ver cada uno de ellos en qué consiste. El servicio a la deuda, que puede ser la deuda pública interna, una deuda pública externa. La inversión, vamos a ver la inversión, que es lo que les decía, es la parte esa de donde vienen los recursos, donde te va a invertir en lo social, en educación, en salud, en agua potable, en pavimentación de carretera, construcción de un parque, construcción de un puente, etcétera. Son todo lo que tenga que ver con inversión social. Y el déficit fiscal es la pérdida que hay cuando no alcanza los ingresos, no alcanzaron a recolectarse para pagar los gastos. Entonces hay partidas que quedan por déficit fiscal porque quedaron sin recursos. Entonces son incorporadas nuevamente al gasto para que con presupuestos de la siguiente vigencia tomen recursos y paguen eso, porque ya era una inversión que se estaba dando. Por ejemplo, estaban construyendo un puente
pero la gente no pagó más impuestos, no pagó, entonces quedó ese puente, quedó sin recursos, fuente de financiación. Entonces ahí se produjo un déficit fiscal y ese déficit entonces tiene que ser subsanado. Como ya este año, si se está acabando, está en un cierre ya fiscal de la vigencia, tiene que pasar al siguiente año y financiarlo con otros recursos. ¿Eso qué obliga? Que castiga, entonces, si usted va a hacer otra inversión en el otro año de pavimentar unas calles de un barrio y ahora le quedó un déficit porque no pudo terminar el puente de otro barrio que estaba haciendo, entonces tuvo que quitar ya ese proyecto, lo tiene que dejar para más tarde o incluso abandonar el proyecto y dedicar esos recursos exclusivamente a terminar ya lo del puente porque ese ya estaba empezado, entonces no puede dejar eso a medias. Para el presupuesto toman muchas variables que son necesarias para esa planeación de ese presupuesto y de su aprobación. Partimos de la política fiscal y monetaria y cambiaria, el CONFIS, es el que da esa información. El Plan Nacional de Desarrollo en la parte general y el plan de inversiones. El plan financiero, que es el CONFIS y el COMPES. El BPIN, que es el Banco Nacional de Programas y Proyectos. El Plan Operativo Nacional de Inversiones, POAI, que pertenece al CONFIS y al COMPES. Vamos a ver cada una de esas siglas, qué significa y cuáles son sus funciones. El presupuesto general de la nación, que viene siendo entonces aprobado por el Congreso de la República en pleno. Entonces sabe que el Congreso está compuesto por Senado y Cámara. Vienen las metas de pago, programaciones de pago, el PAC, que es el Plan Anual de Caja. Ese PAC consiste en programar los ingresos y cuáles los pagos que voy a tener, como si fuera un flujo de efectivo. Pero eso es lo que se programa presupuestalmente. Y los pagos efectivos, ya los pagos que se están dando de acuerdo a ese PAC que se está dando, ese plan anual de caja. Eso también se da con una ejecución. Ese PAC se ejecuta y se mira si verdaderamente se está cumpliendo con el objetivo que se tenía propuesto de ese pago, si se recibieron los ingresos para lograr ese objetivo. Entonces tenemos el proceso presupuestal. En las normas vigentes que rigen la construcción del presupuesto general de la nación, se estipulan varias etapas. Estas etapas están coordinadas con varios entes del Estado, no es una sola, varios entes trabajan en equipo para poder llegar a ese proceso presupuestal. ¿Y qué permite con esto? Permiten desarrollar ese proceso, planearlo y tener una buena administración de los recursos públicos. Dentro de eso tenemos entonces preparación de los anteproyectos presupuestales a cargo de los distintos entes que forman parte del presupuesto. O sea, un anteproyecto, antes del proyecto, o sea, como un antepresupuesto, como un borrador del presupuesto. Segundo, determinación de las metas de inversión a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conjuntamente con el Departamento Nacional de Planeación. Miren que es importante las metas de inversión, porque están a cargo del Ministerio, porque el Ministerio de Hacienda es el que lidera y lleva control y lleva la ejecución y tiene todos los informes de los recursos necesarios que se necesitan a nivel nacional. Estos recursos vienen siendo financiados por los impuestos, en su importancia, el impuesto a la renta, el impuesto a las ventas, el impuesto a los consumo de hidrocarburos, el impuesto de la emergencia del 4 por 1000, etcétera. Entonces, viene de esa fuente de financiación y hacia cuál es el objetivo, cuáles son las inversiones que están. Ya vimos en las otras clases que esas inversiones están de la mano de un plan de desarrollo a nivel estatal. Cuando hablamos del Estado, o un plan de desarrollo a nivel departamental,
cuando se habla del departamento, o un plan de desarrollo a nivel municipal cuando hablamos de municipio. 3. Aprobación del Consejo Superior de la Política Fiscal, CONFIS. Eso lo significa CONFIS. Consejo Superior de Política Fiscal. Aprueba ese anteproyecto. Tiene que ser, entra por un, viene que cuando hablamos de ente, hay varios organismos que van a tener ese proceso de revisión, que van a revisar los valores, las estadísticas. 4. La aprobación del Consejo Nacional de Política Económica y Social, otro ente, que es el COMPES. COMPES sin M antes de la P porque es una abreviación del Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES. 5. Elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones, POAI. POAI es Plan Operativo Anual de Inversiones. Y aquí estamos hablando específicamente de esas inversiones que van a tener en educación, salud, infraestructura, agua potable, saneamiento básico, etcétera, vías, seguridad, ambiente. El POAI, la aprobación del POAI para aprobar el presupuesto. Ya con todo ese proceso del anteproyecto del presupuesto, el POAI lo pasa a la aprobación y lo aprueba ¿quién? El COMPES. Viene aprobándolo el COMPES. El POAI hace el proceso de revisión, etcétera, y lo pasa para que el COMPES lo revise y lo apruebe, para que sea incluido en el presupuesto anual. Ya ese anteproyecto, esos proyectos que están aprobando el COMPES para inversión del POAI, después que el COMPES los aprueba, dice, mire, estos son los proyectos para que pasen a ser incluidos en el presupuesto nacional, que va a ser todo el presupuesto anual de un año, que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. El Consejo Superior de la Política Fiscal, CONFIS, ¿qué es? El CONFIS es un organismo adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Mire que el Ministerio de Hacienda hace parte de eso, pero tiene muchos organismos que lo están, como secretarios, se podría decir, que le están ayudando. ¿Qué se encarga? Se encarga de dirigir la política fiscal y coordinar el sistema presupuestal. Cuando hablamos de política fiscal, estamos hablando de esas políticas de los impuestos. ¿Cómo va a ser los impuestos? Si se necesita otra reforma tributaria, no se necesita. Que los impuestos que tenemos actuales y las tarifas son los necesarios para poder llegar a las metas. Esas son las evaluaciones que hace ese CONFIS. Revisa el plan de inversiones que presenta el DNP. El DNP es el Departamento Nacional de Planeación y el COMPES es el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, junto con el DNP, el COMPES, que ya vimos que era el COMPES, y el Plan Nacional de Desarrollo, tienen toda esa revisión de ese presupuesto, de esas inversiones en el presupuesto. ¿Qué es el COMPES? Es el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Fue creado con la Ley 19 en el año 1958. ¿Quién es él? Es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. Mire que ahí está exclusivamente para mirar que el desarrollo social y económico del país. Y el DNP, que es el Departamento Nacional de Planeación, su principal función es coordinar y presentar todos los documentos para discutir en sesión del COMPES. Viene siendo entonces el DNP, le tiene que suministrar información al COMPES. Y mire qué importante el DNP, porque el DNP, ahí donde está el Departamento de Planeación, planea también todas esas políticas macroeconómicas que van a regir el país para poder llevar a feliz término ese recaudo de impuestos, de esos recursos que necesita el país. Porque si no, entonces tienen que propender a una reforma tributaria para lograr esos ingresos o recurrir al préstamo, o sea, endeudarse más. Un endeudamiento
para poder suplir esas faltas de recursos. O por el contrario, si hay una abundancia de recursos, también mirar las prioridades que no se pudieron ejecutar anteriormente e incluirlas nuevamente ahora. El Departamento Nacional de Planeación, DNP, es un departamento administrativo que pertenece a la rama ejecutiva del Poder Público y depende directamente de la Presidencia de la República. Miren cómo confluyen varios entes. Este depende exclusivo de la Presidencia. Mientras que el otro era dado, aunque sea de la rama ejecutiva, también pertenecía al Ministerio de Hacienda. Los departamentos administrativos son entidades de carácter técnico encargadas de dirigir, coordinar un servicio y otorgar al gobierno la información adecuada para la toma de decisiones. Tiene la misma categoría de los ministerios, pero no tiene iniciativa legislativa. O sea, tiene la categoría del ministerio, solo que los ministerios sí tienen iniciativa legislativa en el sentido que a la falta de una necesidad que miren de la población, pueden propender una normatividad que ayude a mitigar o a mejorar algún problema que se está dando en el ministerio. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, ahora mismo, es el ministerio que tiene los mayores recursos y está necesitando con la cuestión de la pandemia. El Ministerio de Turismo está buscando también los medios ahora que pasa la pandemia, cómo reactivar el turismo, los hoteles. Eso reactiva en la economía. La parte del turismo es punto fundamental en el Producto Interno Bruto de nuestro país. Nuestro país depende de la agricultura, la ganadería, ¿no? Y ve que estamos importando ya productos que podían producirse aquí en Colombia, pero se exporta flores, etcétera. Eso es agricultura. Y también entonces el turismo, aparte de los minerales preciosos y el petróleo que tenemos. El plan operativo anual de inversiones, el POAI, está ligado con el plan de desarrollo. Tiene una estrategia y unas metas. El POAI es un instrumento de gestión que permite operacionalizar los objetivos y las metas del plan de desarrollo. O sea, este está pendiente de las operaciones, de esos objetivos y metas del plan de desarrollo. Tiene por objeto determinar los programas y proyectos de inversión a ejecutar cada año y que son financiables con las distintas fuentes de recursos. Lo que les decía, si estoy incluido carreteras nuevas, dobles calzadas, carreteras de quinta generación, de cuarta generación, como las llaman ahora, tiene que ser, el POAI tiene que tener ese instrumento para ver de qué fuente van a financiar eso. Muchas carreteras hoy en día cuentan sin fuente de financiación. Lo que hace el Estado es que la da en concesión. ¿Qué es una concesión? Es un contrato donde el Estado le dice a un particular o particulares que se pueden asociar, puede ser un consorcio, una unión temporal, o sea, varias empresas se asocian y le dice, bueno, le voy a dar la pavimentación de, ¿qué nos falta pavimentar por aquí? Que la de pavimentación de Acolozó. Yo creo que Colosó no, de Colosó a Chalán, eso está sin pavimento. ¿Quién es de por allá? Yo hace como 8 meses que estuve por allá antes de la pandemia. De Colosó, porque a Colosó está pavimentado, pero eso se ha perdido también ya, pero pues, supongamos ahora de Colosó a Chalán. Listo, le dan el contrato. Ese contrato de concesión que dice, yo hago la carretera, pongo todo lo que usted quiera, pero tengo que poner un peaje para cobrar. Entonces ya listo, hablamos de un peaje para usted ir de Colosó a Chalán, tiene que pagar un peaje. ¿De cuánto es el peaje? Ya pondrán las tarifas de 5.000 pesos, de acuerdo a los ejes del carro, pequeño, campero, etcétera, 10.000, 15.000, etcétera. Entonces ya con eso se financia. Es una forma que busca el Estado también. La carretera está construida y el mantenimiento y todo le toca a ese consorcio. La mayoría de los consorcios toman el nombre de las
toman el nombre del objeto que están haciendo. Por ejemplo, ahí sería Consorcio Chalán, Consorcio Pavimento Chalán. Listo. Como la ¿Cómo? como la del peaje de Corozal. Correcto. El peaje de Corozal es un consorcio que tiene eso a través de un contrato de concesión que hizo la doble calzada con todo. Tiene que tener otras características. Tener un teléfono por ahí, tener una grúa disponible si hay carros varados, tener un carro taller, tener una ambulancia. Todo eso son servicios que prestan a la vía. ¿Cuál es la finalidad? Que usted pague el peaje. Usted tiene que pagar el peaje. Con ese etiquete que le dan, ahí están los numeritos de emergencia que puede llamar en caso de que se vare o algo. Que esté en eso, y así sucesivamente, si pasa otro peaje, esos tienen la obligación de también proveerle todo eso. Porque para eso usted está pagando esos servicios adicionales que están ahí. La programación del proyecto de presupuesto se hace una presentación del proyecto, se hace todo esto es en ciclo presupuestal, se hace el estudio y la aprobación, se liquida el presupuesto, liquidación del presupuesto, ya las cifras en sí, numéricas, que nos quede equilibrado. Se ejecuta el presupuesto, ya es el presupuesto de ingreso, cuánto recaudamos, el presupuesto de gasto, cuánto nos gastamos. Y se le hace un seguimiento y evaluación. Ese seguimiento y evaluación es para ver cómo se comportó ese presupuesto. Y va a servir de base de estadística para la proyección de los nuevos presupuestos. Nos va a servir de base para los nuevos presupuestos. La presentación de la ley anual de anexo y de gasto de liquidación se hace así. Tenemos los ingresos. Ya habíamos afianzando en el tema parte del presupuesto que van a hacer. Tenemos los ingresos. Tenemos el ingreso que puede ser del presupuesto nacional, porque si hablamos de los ingresos de la gobernación, de la alcaldía, van a ser otros. Estamos hablando del presupuesto nacional. Vamos a tener presupuesto de ingresos corrientes. Vamos a tener recursos de capital, las rentas para fiscales y los fondos especiales. Son fondos especiales. Más adelante les voy a explicar cada uno de ellos, qué es un ingreso corriente, cómo se divide, qué es un recurso de capital, qué son rentas para fiscales, qué son los fondos especiales. Pero ahora vamos grabándonos esos títulos para ir clasificando el presupuesto. El de los establecimientos públicos, ahí hablamos del presupuesto nacional. Ahora, el presupuesto de los establecimientos públicos, que son entidades públicas también, tienen los ingresos corrientes, recursos de capital y rentas para fiscales. El de gasto. Gasto a nivel general está compuesto por gasto de funcionamiento, el servicio, la deuda y la inversión, que esa inversión va a tener programas y subprogramas. Programas un programa se puede llamar programa de pavimentación de calle, es un programa. Ya el subprograma sería pavimentación de la calle 3 con carrera 5 del barrio El Salvador. Ya está específico el subprograma. Y hablamos de las disposiciones generales. ¿Qué son las disposiciones generales? Ya eso es en teoría, son como notas contables al presupuesto, donde usted en las disposiciones generales especifica con detalle de qué se trata. Por ejemplo, si estamos hablando del presupuesto de ingresos, usted dice que el presupuesto de los ingresos corrientes es esto y esto y esto. Y dentro de los ingresos corrientes a nivel nacional tenemos el impuesto de renta, que es un impuesto directo. Entonces ya ahí empieza a generalizar. Y los gastos, empieza a decir que los gastos de funcionamiento son los gastos necesarios para que la entidad preste sus funciones. Dentro de esos gastos de funcionamiento tenemos el pago de personal, tenemos los gastos generales, entonces el pago de personal, que va a incluir el salario de las personas, más todas las prestaciones y todos los aportes para fiscales, más las prestaciones sociales. Ya lo define ahí, qué es cada uno de ellos. Correcto. Entonces,
vamos a dejar hasta ahí por hoy para que ustedes tengan un pequeño descanso. Tomen algo, no sé, se preparen ya, no se compliquen, el examen es supremamente fácil, ustedes estudiaron, es de selección múltiple, a veces con solo la explicación hay personas que con la explicación se acuerdan y con eso resuelven sin necesidad de estudiar, otros leyeron, ya con eso complementan, y entonces resuelven. Sé que los que estudiaron eso en menos de 20 minutos lo realizan, pero para que les quede entonces tiempo para otra cuestión, otra labor que tengan que hacer. Estamos pendientes que el taller yo se los envié ya, ¿cierto? ¿Cuándo es la fecha de envío? El 1 de septiembre. Una pregunta, ¿usted va a activar el archivo a las 7:10? Sí, señor, se activa automático y eso está programado. Ok, perfecto. Si alguna cosa, sí, me escriben al WhatsApp. Dígame, si no ya, pero ya. Sí. El taller es individual. ¿Cómo acordamos que era el taller? Ahí está el taller quedó en grupo de 2 estudiantes. Ok. Entonces, pero miren cómo tienen que hacer. En la plataforma, ustedes el taller lo hacen entre 2, pero en la plataforma cada quien lo sube independiente, ¿vieron? Sí, señor. Bueno, entonces, nos vemos mañana. Vamos a terminar. Yo me voy a salir ahora para no estar gastando señales. Ustedes van a estar gastando internet en la otra plataforma. Cualquier cosa me avisan por el WhatsApp, pero cosa de que sea técnico, no de las respuestas, ¿correcto? Bueno, entonces nos vemos, que pasen buenas noches, nos vemos mañana. Listo, profe, muchas gracias.